Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo y para mí es un placer volver a recibir en este living a la licenciada Silvana Giachero, ella es psicóloga, especialista en bullying. Silvana, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenida. tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí de nuevo. Y estamos hablando fuera de cámara, pasa muy seguido que de repente con el entrevistado nos ponemos a charlar antes de la nota y surgen allí temas interesantísimos, ¿no? Yo empezaba preguntándole a Silvana sobre este año 2020, qué año complicado por la pandemia, pero además con una situación económica, social que ya es precedente de la pandemia. ¿Cómo ves vos la salud mental de los uruguayos en este año? Y bueno, estamos muy afectados, ¿no? Por la pandemia, pero porque yo, como te explicaba, la salud mental en Uruguay es la gran olvidada, ¿no? Hay muchos mitos, hay muchos prejuicios, la psicología y la psiquiatría y la locura está como todo unido y hay una gran resistencia y estigma al respecto, aunque ahora, por más que se diga, bueno, ir al psicólogo está naturalizado y normalizado, en el fondo no es tan así. Una de las cosas, por ejemplo, que se los acusa para minimizar el daño que se les hace a las víctimas de mobbing y de bullying es justamente tratarlas de loca, ¿ah? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que todo lo que tiene que ver con la salud mental está muy por debajo de las expectativas y de lo que se viene trabajando a nivel internacional, ¿no? Tú te acuerdas el caso de Fausto, por ejemplo, de bullying, que fue un caso muy nombrado, lo vimos en pantalla gigante, pudimos ver todas las etapas del bullying en pantalla gigante y el remate final, lo que nosotros le decimos el tiro en la nuca, fue cuando algunas autoridades salieron a decir que Fausto tenía un problema psiquiátrico, ¿ah? Entonces pareciera que si la víctima tiene un problema psiquiátrico, entonces no puede ser víctima. Bien, se lo está inventando, lo está delirando, o hay un complot, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que no solamente banalicemos lo que es la enfermedad mental, sino también las dinámicas de bullying y de mobbing, tratando a las víctimas de conflictivas o de problemáticas o de psiquiátricas, cuando en realidad muchas veces es consecuencia de. Ahora, aunque tuvieran una patología psiquiátrica, tampoco se justifica la violencia de la que son objetos, ¿no? Entonces seguimos utilizando la enfermedad mental como un estigma o como una forma de banalizar lo que una persona con una patología pueda transmitir o querernos decir o denunciar, ¿no? Ahora, vos decías la salud mental es la gran olvidada en Uruguay y en medio de este clima es gravísimo que estemos frente a una situación de descuidar la salud mental cuando ha tenido una afectación brutal, sí, este año pandémico en la salud mental de mucha gente que quedó sola, que quedó aislada, que perdió familiares, que no puede sociabilizar con sus pares, que no tiene sus círculos de amigos porque no los puede ver. Entonces, de restricciones, de contención, de encierro, de aislamiento permanente, bueno, eso va trabajando, ¿no? Como le pasa a cualquiera con el eso encierro. genera, claro, sabemos a nivel internacional, todos los que pertenecemos a la comunidad de trauma, tanto MDR como Brain Spotting, que las pandemias, como cualquier catástrofe, generan estrés postraumático. Claro. La secuela de este estrés postraumático se va a ver hasta 3 años después de los sucesos iniciales de la pandemia, el impacto que generó cuando todos nos tuvimos que encerrar, eso fue brutal. Pero a su vez las personas que ya padecían o tenían alguna patología previa, sobre todo las personas con trastorno paranoide, las personas con trastornos ansiosos, por ejemplo, para esas personas fue tremendo porque se agudizaron todos los síntomas hasta desarrollar patologías más severas como algún tipo de delirio, ¿verdad? Entonces hubo y hay aún una afectación muy grande porque nuestro cerebro no entiende de incertidumbres y a su vez nosotros somos seres sociales por naturaleza. Entonces son dos cosas que han impactado de una manera que trasciende cualquier persona que aún estuviera ya en un proceso terapéutico, ¿verdad? Porque fue un impacto hasta para los propios terapeutas que tuvimos que cambiar todas las modalidades de trabajo, ayornarnos a lo que era trabajar online, ayudar a los pacientes, trabajar con todas esas interferencias que implica la pantalla hasta que nos fuimos acomodando. O sea que en realidad esto nos atravesó absolutamente a todos, ¿no? ¿Y a ustedes quién los cuida? Y nosotros sabemos cómo cuidarnos, tenemos las herramientas para cuidarnos y acudimos a otros colegas
para que nos ayuden. Mi abordaje no es psicoanalítico, no es conductista, yo soy terapeuta en trauma, trabajo con un abordaje puramente científico que se trabaja con reprocesamiento de las experiencias, se ayuda al cerebro a procesar, el cerebro está todo el tiempo procesando, ¿verdad? Información. Aquella información que no pudimos procesar durante el día porque nos impactó muy fuerte, el cerebro intenta durante el sueño REM de ondas lentas, que es cuando movemos los ojos dormidos, lo podés ver en tus hijos, claro. En ese sueño que parece el más superficial, es el más profundo, ahí el cerebro activa el sistema de reprocesamiento e intenta procesar la información que no pudiste procesar durante el día. Esa información la va a intentar procesar durante 3 meses. Si durante esos 3 meses no puede, lo que va a hacer va a congelar esa información y la va a dejar tal cual la viviste en las redes de memoria en el hemisferio derecho desconectado del izquierdo. ¿Bien? Entonces esa información va a estar todo el tiempo en el presente. Supongamos que tú viviste un tornado, ¿bien? Y te generó estrés postraumático, ¿tá? Entonces cada vez que viene un viento se va a activar. Cada vez que se pone nublado se va a activar. Algo y no te va a resuelto. generar... Y que me va a generar, va a ser un disparador. Exacto, puede ser un perfume, una imagen, un olor, lo que fuera. Y ahí cuando se dispara es cuando se empiezan a desarrollar los síntomas, que puede ser depresión, ansiedad, compulsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que hace el abordaje en MDR es ir a los diferentes estrés postraumáticos y ayudar al cerebro a hacer artificialmente lo que no pudo hacer naturalmente, o sea, ayudar a reprocesar. Bien, lo mismo el Brain Spotting, que es una metodología que deriva del MDR, que es un poco más profundo el trabajo todavía porque trabaja más con todas las sensaciones físicas que se generan en el estrés postraumático. Y de esa manera vamos como formateando el cerebro y generando salud mental. Incluso una de mis grandes ilusiones o proyectos a largo plazo para Uruguay sería que en todos los servicios de salud, de emergencia y sobre todo los que trabajan con niños, solamente se aplique MDR y se ayuda al cerebro a procesar, porque cuando un niño tiene traumas de apego, eso después en la adultez deriva en patologías e incluso en todo lo que tiene que ver con adicciones, por ejemplo. ¿Ah? Entonces sería eso, realmente maravilloso, pero bueno. ¿Y tu proyecto lo has planteado? Los he planteado. ¿Qué receptividad has tenido? Todavía ninguna. Eso es grave, es un mal síntoma. Pero bueno, tiene que ver con esto de cuánto se escucha a los profesionales de la salud mental, claro, también, ¿verdad? Claro, es fundamental. Silvana, la campaña de concientización Paremos el Bullying es una campaña que no se detiene nunca, porque esto es un fenómeno que surge permanentemente, más allá de que trabajemos en la educación de los más chicos. Es un fenómeno que ocurre siempre, ¿no? Básicamente en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, aunque depende de donde sea, es el nombre que tiene. Exacto. Contanos de esta campaña. Bueno, esta campaña nace después del 7º Congreso Internacional de Mobbing y Bullying, que este año lo hicimos por Zoom. A raíz de que Pablo de Melmag, de la productora Melmag Studio, me va a hacer una nota por otra cosa y yo le planteo hacer un documental sobre bullying. Y él me lo devuelve diciendo, ¿y si hacemos una campaña primero? Bueno, el sueño de la campaña yo lo tengo desde que empecé a trabajar en este tema y nunca había conseguido gente que se me sumara. Es un trabajo que realmente ha dado mucho trabajo, valga la redundancia, porque es un tema tabú que nos involucra a todos y que uno tiene que tener mucha autocrítica. Y en esto va justamente la campaña, donde todos tengamos que asumir definitivamente que en algún momento de nuestras vidas hemos participado de estas dinámicas, hemos acosado, linchado, más hoy en redes, por ejemplo, claro, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Y tenemos como esa disonancia cognitiva de que el otro lo hace y yo no, y no me doy cuenta que yo también lo hago. Por eso con Pablo decidimos, junto con Nico, que es el que está sacando las fotos, todo esto es trabajo honorario y a pulmón, decidimos, bueno, instalar esta campaña, pero como tú bien decías, que se quede en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que lograr para generar un cambio y para disminuir la violencia es que nadie se alíe con el hostigador. Si el hostigador no tiene cómplices, no puede hacer nada. El motor de las dinámicas de bullying y de mobbing son los cómplices, ¿ah? Por acción o por omisión. Entonces, si nosotros logramos sensibilizar a la gente, educarla, ¿bien? Y concientizar
en cuanto a su participación en estas dinámicas, eso va a hacer que desarrollemos más la empatía por la víctima, porque nosotros no tenemos una empatía binaria. O empatizamos con uno o empatizamos con el otro, ¿bien? Pero para lograr empatizar con la víctima, primero tenemos que a nosotros asumirnos, ¿tá?, que en algún momento de nuestras vidas, consciente o inconscientemente, hemos participado de estas dinámicas, porque si no lo que hacemos naturalmente es buscar el problema en la víctima para disculparnos nosotros. Si la víctima es de tal o cual manera, entonces yo estoy disculpado porque la víctima se merece. Y eso es lo que hace el hostigador, te convence a ti de que la víctima se merece la violencia que tú estás ejerciendo. ¿Bien? Entonces, si nosotros logramos cambiar esa cultura, que va a llevar mucho tiempo, por eso la campaña va a continuar indefinidamente, lo que vamos a lograr es disminuir también los otros tipos de violencia. ¿Bien? Y a su vez vamos a lograr disminuir el mobbing también, porque quien dispara las dinámicas de bullying se va especializando y van a ser después los depredadores organizacionales. Rápidamente la definición de bullying y de mobbing. Bullying es el acoso psicológico, el acoso sistemático, la violencia psicológica sistemática y repetitiva, sostenida en el tiempo entre pares en los centros de estudio a cualquier edad y en cualquier centro de estudio. ¿Bien? Incluso en los centros de estudio en los que se estudia deporte. ¿Bien? El mobbing es la misma dinámica, pero en el ámbito laboral. ¿Cuáles serían las diferencias? Primero, que el bullying es solamente entre pares y los disparadores son los celos, la envidia y los secretos a proteger. ¿Bien? En el mobbing tenés que los disparadores son mucho más complejos, pueden ser reivindicaciones, pueden ser éxito profesional, puede ser el mobbing maternal, por ejemplo, que esto se da mucho en las fábricas, cuando una mujer queda embarazada, que es una forma ejemplarizante de demostrarle a las demás mujeres que no pueden quedar embarazadas. O sea, tenés una variedad mucho más compleja, porque el mundo adulto es mucho más complejo, y en el mobbing tenés que se da en forma horizontal, pero se da también en forma de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y el mixto, que es el que se junta ambas, el descendente y el ascendente. O sea que es un poquito más complejo y más complejo de determinar. ¿Esta es una campaña en redes, en vía pública, en medios de comunicación masiva? Bueno, empezamos en IG, en Instagram, la tenemos, con las fotos de personas conocidas que se han ido sumando con un primer mensaje: ya no te calles, ya no estás solo, ya no estás sola, porque acá no hay un tema de género. Estamos viendo, ¿no? Ahí está. En el bullying, los que más sufren bullying son los niños le hacen a los niños, las niñas le hacen a las niñas. En el ciberbullying, las que más sufren son las niñas, porque se ocultan más detrás de las redes y se animan más a agredir. Bien. Entonces, lo que pretende esta campaña justamente es que lo que vamos a lograr es que se vaya extendiendo. Hoy, por ejemplo, tenemos que el INAU ya lo oficializó como campaña. Bien, nos gustaría que todo el Estado se uniera, nos gustaría que todo el Uruguay se uniera y creo que lo vamos a lograr. En principio este va a ser el mensaje, tenemos que el Shopping Tres Cruces lo está pasando por las pantallas gigantes, tenemos una propuesta de una agencia en Argentina para unirnos con Argentina y llevarla también para allá. También está interesado Brasil, Colombia, Perú. O sea que la idea de esta iniciativa también es llevarlo a todo Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene los números más alarmantes en bullying. Tenemos el 51,1% en relación al resto del mundo. Bien. Entonces, bueno, esta campaña... ¿El 51% de la población ha sido víctima de bullying? Sí, en Latinoamérica. En Latinoamérica. Sí, nosotros tenemos que en Uruguay 3 de cada 10 niños lo está sufriendo, solo 2 de cada 10 lo cuentan, o sea que tenemos 8 niños que lo están sufriendo en silencio y tenemos que el 19% de los suicidios en adolescentes es por bullying. ¿Ah? O sea que estos son mediciones viejas, yo no quisiera saber qué pasaría si medimos actualizado. Ahora, algo muy interesante que pasó en la pandemia con respecto al bullying es que los niños que lo venían sufriendo se sintieron aliviados. Claro. Y cuando Por tuvieron... al no haber clase presencial. Exacto. Y cuando se tuvieron que reintegrar, no quisieron. Fueron los niños que dijeron, no, yo sigo estudiando en casa. Claro. ¿Ah? Pero después tenemos que algunos casos de bullying se iniciaron vía redes directamente, online, y otros pasaron a la vía online.
¿tá? Con memes, fotos de los Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en realidad no sabemos si aumentó o no porque no tenemos una medición específica en Uruguay porque eso lleva dinero, tiempo, profesionales y bueno, no lo hemos logrado todavía. ¿Cuál es la explicación profesional? Porque hemos asistido a lo largo de estos 9 meses a lo que yo hasta hace poco creía que era una minoría, pero que con la cifra del gobierno me di cuenta de que son una mayoría, de gente que no le ha dado importancia a esta pandemia, que no le ha interesado, que no se han cuidado, que han sido incluso hasta, yo diría, irresponsables porque esto no es una cuestión individual. Si bien la conducta individual es lo clave, pero también tengo que pensar en el otro. ¿Por qué pasó lo que pasó en Uruguay? Que estuvimos durante mucho, porque se dice, bueno, la fatiga de trinchera, ¿no? Y nos relajamos, bajamos la guardia y nos ganó el virus. Pero yo quiero saber por qué la gente no entiende, porque a ver, si hay algo sencillo de hacer, es lo que nos piden, ¿verdad? La distancia, el uso de tapabocas, el lavado de manos, el alcohol en gel, evitar las aglomeraciones, etc. ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo? En realidad, cuando hay un enemigo en común, en este caso el virus, la gente se aglomera, se junta, ¿no? Pero cuando se junta la gente tenés varios grupos de personas, ¿tá? Ahí donde vemos la unión según el pensamiento, ¿no? Tenemos la gente que está alineada a cuidarse, sabe de los riesgos, sobre todo para la población más vulnerable, es una forma de solidaridad también, ¿no? De empatía, de compasión por el otro, ¿no? Y tenemos la gente que es negacionista, ¿no? Pero es negacionista en todas las situaciones, pero ahora hace más ruido porque se juntaron y entonces hace más ruido, por Son eso los que mismo, dicen, ¿no? esto es una mentira y que lo asocian a teorías conspirativas. Y dentro del grupo negacionista tenés un grupo más radical, podríamos decir, con teorías conspiranoicas, ¿tá? Donde buscan datos de todos lados que no sabemos qué fuentes tienen, ¿no? Qué fundamento científico tiene y en base a eso arman todo una teoría que para ellos es válida, ojo, ¿tá? Lo malo es que nosotros, digo, yo respeto las opiniones de todo el mundo, soy tolerante en cuanto a eso. Lo malo es cuando los demás no son tolerantes y te tratan de tonto porque supuestamente no estás viendo una realidad que para ellos es realmente visible, ¿no? Y después tenés el grupo de los tontos, ¿ah? Que no les importa absolutamente nada, que no están de ningún lado y que hacen lo que quieren, ¿tá? Que bueno, que tiene que ver más con la irresponsabilidad, la falta de empatía, de solidaridad. Y bueno, lamentablemente estos tres grupos para mí han sido lo que nos ha llevado a un aumento de los contagios, ¿no? Más la fatiga, el cansancio, el habernos quedado tranquilos porque teníamos muy pocos números, entonces también eso hizo que aflojáramos las medidas de cuidado, o sea, ya no estábamos tan en estado de alerta, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahora, un poquito tarde, ¿no? Seamos un poco más conscientes. Lo que venimos diciendo desde siempre y no solo nosotros, tenemos que esperar a que haya cuántos muertos. ¿Cuál es la realidad de la pandemia que tiene que vivir Uruguay como para que tomemos conciencia? Bueno, parecería que que tenemos 7, 8, 10, 11 muertos por día, que tenemos 400, 500, 600, 700 casos por día, capaz que allí como que se empieza a generar un poco más de conciencia. Uno le da la sensación como que se empezaron a cuidar más. Sí. Pero ya bueno, se empezaron a cuidar más. Un poco tarde, ¿no? Sí. Mira la uruguaya, último momento, siempre en el último minuto. Y también creo que nosotros somos muy críticos de nosotros mismos, porque en relación al resto del mundo estamos bastante bien. ¿Ah? Pero eso también a nosotros nos ayuda a ser críticos y estarnos mirando y controlando entre nosotros para podernos cuidar un poquito más, ¿no? Claro. Y esto de, bueno, el aislamiento de alguna manera ha llevado a que algunos descubrieran que tenían algunas fortalezas, ¿no? Porque, bueno, tengo que agudizarme, ingeniar, reconvertirme y le sacaron una parte positiva, que hay mucha gente que ha sacado cosas positivas de esta pandemia, Exacto. no es todo negro. Sí, hay gente que ha tenido enormes oportunidades, hay gente que, bueno, cuajó que aquello que estaba esperando justo se le dio ahora, en fin. Y hay mucha gente que la ha pasado realmente mal, ¿no? Y que, bueno, todo esto, como decías vos, va a tener efectos
no es lo que estamos viendo en este 2020, ¿no? Hay que ver el 2021, Claro. 2022, 2023. Lo que viene después, por eso hay que prepararse, ¿verdad? Por eso la salud mental es prioridad en estos casos, porque cuanto mayor salud mental tenemos, más flexibilidad, entonces más capacidad de adaptación a nuevas situaciones y podemos ser más resilientes, ¿ah? Entonces, aquellas personas que fueron más flexibles, que se reinventaron, que se adaptaron, son las que tienen mayor salud mental. Bien, aquellas personas que más rígidas, más patologías, más traumas tienen, más lo han padecido y más lo han sufrido, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que esto sirviera, más allá de que quiero destacar que se abrió una línea en Uruguay, ¿tá?, de atención de estudiantes de psicología específicamente, donde se ha utilizado mucho, hay mucha gente que está acudiendo a ello, pero no es suficiente. No es suficiente, hay que ir más allá, hay que brindar una atención que realmente sea efectiva en estos momentos, ¿no? Y me gustaría que la población estudiara mucho más e investigara sobre las nuevas terapias avanzadas, MDR y Brain Spotting, que son terapias de abordaje muy rápido, que curan muy rápido y que generan mucha salud mental en la población. Qué bueno. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Yo te quiero agradecer una vez más. Fue un honor tenerte aquí en nuestro living, escuchándote. Siempre es importante escuchar a la licenciada Silvana Giachero, que tiene una amplia experiencia y además hablas en un lenguaje muy llano, comprensible, que uno de repente puede asimilar esos conocimientos y llevarlos a la práctica, que eso es muy importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, quiero invitarles a que entren a la campaña. Está en Bulinui, en Instagram. Y bueno, y todos los que se quieran sumar desde el lugar que sea, para aportar un granito de arena a esta campaña que llegó para instalarse y que tiene varias fases y etapas que las vamos a ir llevando adelante con el equipo. Bueno, algo interesante, estamos haciendo un himno, Cristian Pasos, el cantante Cristian Pasos, con Mezcla, la productora Mezcla, que también se sumó a la campaña. Estamos haciendo un himno para que los chicos puedan cantar, para que esta campaña sea acompañada de una canción que después puedan ir representando o bailando o reinventando, para que quede que realmente está, después te la voy a hacer escuchar, la tengo acá en el celular, bueno, está genial, muy, genial. muy buena. Así Muy que tenemos interesante. muchos proyectos y queremos que la gente se sume desde el lugar que pueda. Ojalá que haya un buen 2021. Sí, así va a ser, ¿eh? Muy feliz año, Silvana. Muchas gracias y feliz año para todos. Muchas gracias. Tenemos que volver rápidamente con el móvil. Florencia, adelante. Marcelo, ¿cómo estás? Y como les adelantamos más temprano, nos trasladamos hasta el Florida Café Bistró para conversar con Josefina Álvarez, que es una de las integrantes de esta familia propietaria de este resto, que ya cumple 3 años, estamos haciendo las cuentas, aquí instalado también en el centro de Maldonado. Bueno, muchas gracias por recibirnos antes que nada, Josefina. Muchas gracias. Bueno, contanos cuál es la oferta que ofrece este Café Resto. Bueno, nosotros ya que estamos abiertos desde las 12 del mediodía hasta 23:45, ofrecemos desde almuerzo, merienda, cena. La carta es bastante variada, carnes, pizza, pastas, ensaladas, bueno, los postres también riquísimos. Bueno, también en la tarde tenemos té para 1, para 2, para 3. Sí, bastante amplio para los gustos, tragos, jugos, licuados. Bueno, y un emprendimiento familiar, que eso también siempre está bueno, pues como ir a comer a un lugar y sentirse en casa. Sí, bueno, así es. En realidad surgió como una idea de mis padres principalmente, que también para nosotros era algo nuevísimo porque no estábamos involucrados en el rubro. Y bueno, así tirando para adelante salió. Y bueno, por ejemplo, la decoración está hecha todo por mi madre, mi padre también la trabaja mi tío, es mi hermana, yo, sí, toda la familia entera. Bueno, ¿y qué es lo que tiene de distinto venir a comer acá? ¿Qué es lo que la gente o los clientes que vienen le dicen, me encanta venir a Florida Café Bistró porque? A mí me parece principalmente que es porque es un lugar, el Maldonado es bastante distinto, no se encontraba nada parecido ni antes ni me parece que ahora tampoco. El patio, por ejemplo, es algo que más le gusta a la gente, el aljibe, comer afuera. Tener eso en el Maldonado que normalmente, o sea, no se encontraba, siempre eran como lugares más encerrados, capaz. Y bueno, acá es abrirnos un poco. ¿Cuáles son las especialidades? O sea, si me preguntás a mí, mi plato preferido,
O las pastas me encantan todas, tenemos los malfatti, después el pollo a la valenciana me encanta. Eso es lo que me pido yo más que nada, y después los tragos también, buenísimo. Y lo bueno, es café bistró, ¿no? Porque al abrir al mediodía hasta la noche también se puede venir a disfrutar una rica merienda. ¿Qué se ofrece a la hora del té? A la hora del té, bueno, tenemos postres, yo qué sé, lemon pie, rogel, esas cosas que a la gente le gusta. Bueno, también tenemos sándwiches calientes, tostados, café, capuchino, submarino. Ahí hay variedad de todo. Ahí estábamos viendo las imágenes de afuera del patio que mencionabas, que es algo que eligen muchos y que sin duda en esto de la pandemia también está bueno, ¿no? Porque hay gente que prefiere ir a lugares que están al aire libre, que se puede disfrutar un momento al aire libre. Obviamente hoy con la lluvia justo no podemos usar el móvil desde afuera, pero la verdad que espectacular. Ya me enseñaron cómo se llama lo que yo dije, algo así como una fuente, el aljibe, ¿no? Que realmente es muy, bueno, decora mucho el lugar, las luces, los faros que hay. La verdad las mesas en el exterior son muy agradables. Sí, bueno, en realidad de noche eso queda muy lindo con todas las luces prendidas. Después con lo que vos decías del protocolo del exterior, a la gente le gusta. Y en realidad nosotros tenemos un protocolo, el uso del tapaboca es obligatorio en la circulación para ir al baño. Después tenemos alcoholes en todas las mesas. Y bien, y al entrar, ingresar, eso, importante siempre venir con tapaboca, claro, sí, sentarse en su lugar con el tapaboca, y una vez que están, obviamente sí se pueden sacar el tapaboca para disfrutar de la comida. Exactamente. Sí, después, por ejemplo, los sachets, los aderezos vienen en sachet individual, las paneras tienen un fondo desechable, todo para seguir con el protocolo y mantener la cantidad menor de contagios. Bueno, entonces les recordamos a la gente dónde es que está ubicado Florida Café Restó, dónde se puede encontrar y en qué horario. Bueno, estamos ubicados en Florida 898, el nombre es la ubicación, que es Florida Esquinas El Mar Michelini. Estamos en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook también. Estamos en Pedido Ya, para los que no saben. Y bueno, estamos abiertos desde las 12 del mediodía hasta 23:45, todos los días menos los domingos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a toda la familia también por este lindo emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, desde aquí entonces seguimos con ustedes nosotros y nos despedimos y nos volveremos a encontrar mañana para compartir más información con los móviles. Muy bien, impecable Florencia, muchas gracias por este móvil, por el trabajo de este día. Nos reencontramos en la próxima jornada. Estaba escuchando en Instagram, está hablando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a propósito, está haciendo un vivo en esta red social, a propósito del tema de la vacuna, de por qué no hay información, porque dice, queremos ser serios, dice el presidente, tener la información precisa de saber la eficacia de la vacuna, la disponibilidad, el tiempo que demora en llegar y cómo lo vamos a distribuir. Bueno, si ustedes quieren, les interesa, pueden escuchar. En este momento está hablando en vivo a través de Instagram el presidente de la República. Hacemos una pausa y ya volvemos.